Entonces, sería genial si pudiéramos decir el número de partículas de LDL. Entonces tendríamos un número que nos serviría para decir cuán aterogénicas son esas lipoproteínas. Lo cierto es que esto no se puede hacer en el laboratorio clínico habitual, sí se puede utilizar, por ahí hay metodologías para hacerlo de resonancia magnética, pero no para el laboratorio clínico diario. Pero otra opción es ApoB. ¿Por qué? Porque la ApoB es una apoproteína que está en relación 1 a 1 con las lipoproteínas aterogénicas. Entonces, si podemos informar el valor de ApoB, podríamos inferir la cantidad de estas lipoproteínas aterogénicas que existen. El problema con ApoB es que ApoB en este último tiempo acaba de ser una medida estandarizada. Es decir, antes no medíamos todos los laboratorios de la misma manera. Y es una determinación que tampoco está disponible en todos los laboratorios. Y esta es la dificultad que existe para utilizar ApoB, que nos daría una información muy fidedigna del número de partículas aterogénicas. De todas maneras, se hace en muchos laboratorios y la estandarización está casi terminada, con lo cual eso nos va a dejar bastante tranquilos cada vez que tenemos que informar a POVE. Pero hay un subrogante, otra forma de hacerlo, y que es el informe del colesterol no HDL. Es decir, al colesterol total, restarle el colesterol de la HDL, de manera tal que me da un indicio del colesterol que es transportado por todas estas lipoproteínas que son aterogénicas. Tengamos en cuenta que cuando nosotros tenemos el valor del colesterol LDL, solo estamos viendo esta parte de la pintura. Nosotros, en un paciente con hipertrigliceridemia, típico de un paciente con diabetes mellitus 2, tenemos muchas lipoproteínas que pueden estar causando y elevando el riesgo aterogénico. Entonces, es importante tener el dato del colesterol no HDL, que es el colesterol, es barato, es simple, no requiere nada exento el colesterol total, el colesterol HDL, y refleja el colesterol de las lipoproteínas aterogénicas que contienen ApoB, que son VLDL, IDL, LDL, resto de kilomicrones y LPA. En el año 2018, la Sociedad Europea de Aterosclerosis, junto con la Federación Europea del Laboratorio de Medicina, emitieron un consenso y algunas recomendaciones. Y en una de esas recomendaciones, ellos sostienen que colesterol no HDL y ApoB son pruebas más precisas que la medición del colesterol LDL medido o calculado, especialmente cuando se miden muestras que tienen hipertrigliceridemia, que no están en ayuno o que tienen concentraciones de colesterol LDL bajo. El colesterol no HDL entonces está recomendado en situaciones clínicas relacionadas con la insulinoresistencia, justamente en el caso que nos convoca en el día de hoy, diabetes mellitus 2, y también en síndrome metabólica u obesidad visceral. Y este colesterol no HDL es un marcador de riesgo residual de origen lipídico. ¿Por qué? Porque en pacientes que logran sus metas terapéuticas den el colesterol LDL, si tienen colesterol no HDL elevado, ese es un indicador de que hay un riesgo residual de origen lipídico. ¿Cómo se obtiene el colesterol no HDL? Es sencillo, colesterol total menos colesterol HDL. ¿Cuánto tiene que dar ese colesterol no HDL? Bueno, se estima que las lipoproteínas ricas en triglicéridos en estado de ayuno transportan unos 30 miligramos por decilitro de colesterol. Entonces, si yo quisiera saber el colesterol no HDL, tendría que sumarle al colesterol LDL unos 30 miligramos por decilitro. Cuando el paciente no está en ayunas, ese valor puede ser de 35 o 36 miligramos por decilitro. Quiere decir que si el paciente tiene, esperamos que tenga un valor de 70 miligramos por decilitro, el colesterol no HDL no debería ser mayor a 100.
Tiene que ser menor a 100. 70 más 30 me da 100. Obviamente esto va a depender del riesgo cardiovascular del paciente. Lo cierto es que hay múltiples trabajos publicados donde se habla de que lipoproteína B y colesterol no HDL revelan una alta heterogeneidad en pacientes con diabetes tipo 2 que tienen su colesterol LDL controlado. Es decir, una vez más se evidencia este riesgo lipídico residual que está puesto en evidencia por el aumento en la ApoB y en el colesterol no HDL. Y este es un ejemplo de que podemos tener dos pacientes, ambos con 70 miligramos por decilitro de colesterol LDL. Este tiene un colesterol no HDL de 100, quiere decir que tiene un 30 miligramos por decilitro de remanente, y eso se condice con un valor de triglicéridos dentro de lo esperable, y un valor de ApoB también dentro de lo esperable para un paciente que no tiene riesgo cardiovascular. Sin embargo, con el mismo nivel de colesterol LDL, un paciente que tiene 300 miligramos de decilitros de triglicéridos y tiene un colesterol no HDL de 130, ya me está diciendo que este paciente que debía tener 100 está teniendo 30 más. Así que acá hay remanentes. Y eso se va a ver reflejado también en la ApoB, que va a estar incrementada. Y esto me pone en evidencia que hay lipoproteínas pequeñas y densas. Es decir, el colesterol está distribuido en mayor cantidad de lipoproteínas pequeñitas. Y esto se ve sobre todo cuando hay ApoB mayor a 120 miligramos por decilitro, colesterol HDL menor a 40 miligramos por decilitro, que es un perfil lipídico aterogénico bastante frecuente en los pacientes con diabetes mellitus. Claro, sería genial si pudiéramos medir el colesterol solo de las remanentes, ¿verdad? Porque eso también nos daría un dato importante. Bueno, hay reactivos para medir remanentes, pero no están aún disponibles en los laboratorios. Pero este colesterol remanente se puede obtener si al colesterol total le sacamos el colesterol de las HDL y le sacamos el colesterol que transportan las LDL. Ese colesterol remanente, entonces, que lo podemos calcular mediante esta diferencia, tiene una salvedad. Para poder hacer este cálculo, el colesterol de la LDL debe ser medido por método directo. La verdad es que si estamos buscando remanente es porque ese paciente tiene elevados los triglicéridos. Y ya dijimos que el método directo es inexacto cuando los triglicéridos están elevados. Entonces hay que tener cuidado cuando vemos los datos de colesterol remanente porque podemos estar eh, eh, evaluando con cierta inexactitud ese colesterol remanente en virtud de, ¿no? Porque es una posibilidad que está contemplada en la guía de práctica clínica de la Sociedad Argentina de Lípidos del año 2019. Y otra salvedad que hace esta guía es que cuando la LPA está elevada, el colesterol LDL se corrija. ¿Por qué? Porque la LPA, si ustedes se acuerdan, es una partícula de LDL que tiene su ApoB y también tiene su ApoA, y se estima que un 30% de la partícula de LPA tiene colesterol de manera tal que se debería restar en esta fórmula. No están de acuerdo todas las sociedades científicas, porque en primer lugar, porque yo estoy acá, si ustedes se fijan, el colesterol LDL corregido, estoy usando la fórmula de Friedel, el triglicéridos sobre 5. Ya tenemos un problema cuando dijimos que las lipoproteínas que son estimadas mediante esta forma, ya en la actualidad, en los pacientes con hipertrigliceridemia, que puede ser un paciente con diabetes mellitus 2, ya generaría problemas. Y por otro lado, que requiere que la LPA se exprese en miligramos por decilitro. Y las sociedades científicas en la actualidad están diciendo que ya no debe informarse LPA en miligramos por decilitro, sino en nanomoles por litro, porque la cantidad
de LPA es la que genera el riesgo aterogénico y no la masa. En cuanto al colesterol HDL, la prueba debemos también tener en consideración hipertrigliceridemia, tiene valores de error total que oscilan entre 26 y 32%, que es muchísimo en el laboratorio. Y por último, vamos a hablar un poquito de LPA, porque las sociedades científicas hoy recomiendan que todos los pacientes nos realicemos una vez en la vida una medición de LPA. La LPA no es otra cosa que una LDL con su ApoB, que tiene también una ApoA. Esa ApoA tiene Kringles, el Kringle 4 tipo 2 tiene múltiples repeticiones variables y eso da lugar a diferentes isoformas, con lo cual ha sido bastante difícil su medición, pero en la actualidad existen métodos para medir LPA disponibles en los laboratorios. Lo cierto es que un paciente con diabetes mellitus 2 y incremento en los niveles de LPA tiene mayor riesgo de complicaciones macro y microvasculares. Macrovasculares, aterogénesis, trombosis, inflamación, y microvasculares, nefropatía, retinopatía y también neuropatía. Se sabe también que si el paciente disminuye su filtrado glomerular, el LPA aumenta. Y la insulina también acá juega un rol fundamental porque la insulina regula la producción hepática a partir de ApoB y ApoA de LPA. Y ante una deficiencia de insulina, esta producción se desregula y aumenta la cantidad, la concentración de LPA. Curiosamente, hay varios artículos publicados de que niveles muy, pero muy bajos de LPA, en general los artículos mencionan niveles menores a 10 nanomoles por litro de LPA, se asocian con el riesgo de desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Es decir, si está elevada, produce complicaciones. Y si la LPA está muy, pero muy disminuida, el paciente que no tiene diabetes tiene riesgo de desarrollo. Estos son artículos recientes. Este año, hace apenas unos meses, surgió este consenso en la Sociedad Española de Aterosclerosis, donde se dan recomendaciones para la práctica clínica y allí se plantean los distintos valores de LPA según el riesgo. Y lo que se recomienda, sí, dejar de utilizar miligramos por decilitro, comenzar a utilizar los valores en nanomoles por litro, y no hacer las conversiones entre las unidades porque eso no está avalado. Las partículas, más que la masa de las partículas, es lo que está asociado con el riesgo cardiovascular, por eso hay que informar en nanomoles por litro. Los calibradores que nos llegan a los laboratorios no permiten informar en nanomoles por litros. Y bueno, finalmente concluir con que, bueno, en la dislipemia típica de diabetes, sobre todo cuando hay insulinoresistencia, existe un colesterol no HDL elevado que se condice también con una ApoB elevada y allí están los focos en general de las terapéuticas para tratar de disminuir todas estas lipoproteínas que tienen ApoB y así disminuir el riesgo del desarrollo de enfermedad cardiovascular de origen aterosclerótica. Y con esto culmina mi presentación. Muchas gracias.